Estos mercenarios. Ese escenario teatral donde los actores principales, por más que intenten vendernos su sinceridad, se empeñan en escribir guiones cada vez más absurdos. En la esquina del ring, Zelensky, con su cara de mártir y su teatro de guerra mediática, se erige como el payaso internacional. No importa si su país se desangra, lo importante es que la audiencia no pierda el hilo de su actuación. A su lado, el gran titiritero, Biden, que con su mirada profunda y su sabiduría de 80 años pretende los hilos del escenario global e intenta intervenir Venezuela. Los detalles. A continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana hablaremos sobre la doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. En una de sus más recientes declaraciones, Nicolás Maduro sorprendió al mundo con el anuncio de la captura de 7 individuos vinculados a actividades ilegales en el país. Según Maduro, estos hombres no solo habían cruzado las fronteras de Venezuela con intenciones violentas, sino que formaban parte de una red de mercenarios extranjeros enviados por potencias extranjeras con el fin de desestabilizar al gobierno legítimamente elegido por el pueblo venezolano. Maduro explicó que las autoridades venezolanas habían logrado detener a 2 ciudadanos estadounidenses, 2 colombianos y 3 ucranianos, quienes, según él, habían sido interceptados en el marco de una operación de inteligencia que apuntaba a desmantelar una red internacional con fines delictivos. Este anuncio, que tuvo repercusiones tanto dentro como fuera de Venezuela, llega en un momento de creciente tensión geopolítica, donde la figura del presidente venezolano continúa siendo un blanco de ataques y acusaciones desde diversos sectores internacionales. Según el presidente, la captura de los mercenarios es un reflejo de los esfuerzos constantes de su administración por proteger la soberanía nacional y hacer frente a las amenazas externas que, según él, buscan desestabilizar el orden democrático de Venezuela. El mandatario destacó que, en todos los casos, las fuerzas de seguridad venezolanas actuaron dentro del marco de la legítima defensa interna y externa, un concepto que resalta su derecho a protegerse tanto de las agresiones internas como de las externas, especialmente en un contexto donde Venezuela enfrenta un férreo bloqueo económico por parte de países como Estados Unidos y Colombia. Las detenciones de los mercenarios fueron descritas por las autoridades venezolanas como un golpe a los planes de injerencia extranjera en su territorio. Maduro hizo hincapié en que las evidencias obtenidas de los detenidos revelan un plan sistemático para desestabilizar al país a través de atentados, sabotajes a la infraestructura crítica y otros actos de violencia dirigidos a sembrar el caos. Para el gobierno venezolano, estos eventos no son casos aislados, sino parte de una estrategia más amplia orquestada por actores internacionales, con el fin de derrocar su gestión. Los detalles sobre sus identidades fueron revelados de manera progresiva, mientras que las autoridades venezolanas insistieron en que estos individuos habían sido entrenados y financiados por fuerzas externas, con el objetivo claro de intervenir en los asuntos internos del país. Los 2 estadounidenses detenidos, por ejemplo, fueron descritos como parte de una célula que operaba con la intención de llevar a cabo acciones terroristas en zonas clave del país, mientras que los colombianos y ucranianos, según las autoridades, habían sido reclutados específicamente para cumplir con misiones más tácticas y logísticas dentro de una estructura de operaciones encubiertas. Las redes de mercenarios y grupos paramilitares han sido una constante en la historia reciente de Venezuela, donde la intervención extranjera ha sido una amenaza constante. De hecho, el país ha sido escenario de numerosos intentos de golpes de Estado y movimientos violentos impulsados desde el exterior. A lo largo de los años, la oposición política, apoyada por actores internacionales, ha jugado un papel clave en la desestabilización del gobierno de Maduro, utilizando como excusa la denuncia de la crisis humanitaria y la represión de la oposición.
Sin embargo, los vínculos de algunos grupos opositores con organizaciones criminales y paramilitares han sido objeto de controversia, especialmente cuando se habla de su relación con actores como Colombia, cuya historia reciente está marcada por la lucha contra las guerrillas y los cárteles de drogas. El mismo día de las detenciones, Maduro reafirmó la postura de su gobierno respecto al derecho de la autodeterminación y la defensa de la soberanía nacional. En sus palabras, Venezuela no permitirá que fuerzas extranjeras sigan interfiriendo en sus asuntos internos. Este tipo de declaraciones no son nuevas para el mandatario, quien constantemente ha acusado a gobiernos como el de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea de intervenir de manera directa e indirecta en los asuntos venezolanos. Las sanciones económicas impuestas por estas naciones a lo largo de los últimos años han tenido un impacto devastador en la economía venezolana, exacerbando la crisis humanitaria y alimentaria que ya arrastraba el país desde los primeros años del siglo XXI. Maduro también hizo un llamado a la comunidad internacional, pidiendo solidaridad ante lo que consideró una nueva amenaza de agresión. A lo largo de su gobierno, el presidente venezolano ha sido un firme defensor de la posición de su país en la arena internacional. En su discurso recalcó la importancia de la unidad entre los países latinoamericanos frente a lo que él describió como un nuevo orden mundial imperialista que intenta dividir y controlar a las naciones de la región. En particular, el gobierno de Maduro ha sostenido una estrecha relación con Rusia, China, Irán y otros países que en muchos casos se han visto como alternativas a la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. A nivel interno, las relaciones al anuncio de las detenciones fueron mixtas. La mayoría de los sectores oficialistas y el chavismo, la corriente política que sigue los ideales del fallecido presidente Hugo Chávez, expresaron su apoyo rotundo a las acciones de seguridad del gobierno. Las implicaciones del caso son profundas, tanto en términos políticos como económicos. La detención de los mercenarios extranjeros llega en un momento crítico para Venezuela, que sigue luchando con una inflación desmesurada, la escasez de productos básicos y una emigración masiva de venezolanos. Las implicaciones de este tipo de incidentes son multifacéticas. Por un lado, refuerzan la narrativa del gobierno venezolano sobre la necesidad de un aparato de seguridad robusto y bien preparado para defender la soberanía nacional frente a actores externos. Por otro, consolidan la imagen de Venezuela como un país bajo asedio, donde las fuerzas internacionales intentan de forma constante debilitar las estructuras políticas y sociales del gobierno. Este tipo de escenarios no son nuevos en la historia de Venezuela, que ha sido víctima de intervenciones extranjeras a lo largo del siglo XX y XXI, desde golpes de Estado hasta operaciones encubiertas en su territorio. En cuanto a la cuestión del armamento, se sabe que las fuerzas venezolanas han reforzado en los últimos años su infraestructura de defensa con un importante arsenal de armas, tanto convencionales como no convencionales. En 2018, por ejemplo, se informó que Venezuela había adquirido tecnología militar avanzada de países como Rusia y China, incluyendo sistemas de defensa aérea S-300, misiles de largo alcance y aviones de combate Sukhoi Su-30. Esto no solo ha fortalecido la capacidad de defensa nacional, sino que también ha elevado el perfil de Venezuela como un actor de peso en la geopolítica global, al menos en términos de poder militar. No obstante, la situación económica del país ha sido un factor limitante en su capacidad para mantener y modernizar continuamente sus fuerzas armadas. A pesar de los esfuerzos del gobierno por asegurar suministros de armas y equipo militar, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han dificultado el acceso a tecnologías clave y han provocado un deterioro de las infraestructuras militares y de seguridad. En este contexto, las operaciones de inteligencia y los esfuerzos por neutralizar a los mercenarios se presentan no solo como una cuestión de seguridad, sino también como una forma de proteger la integridad del régimen y evitar que actores externos logren su objetivo de derrocarlo. En resumen, la captura de los 7 mercenarios extranjeros es solo un capítulo más en la compleja trama de la política venezolana que continúa entrelazada con las tensiones internacionales y las luchas por el control económico y territorial.
Para el gobierno de Maduro, estos episodios son una prueba más de la constante agresión que enfrenta Venezuela, pero también una oportunidad para reafirmar su posición de poder y legitimidad frente a los desafíos internos y externos que enfrenta día a día. Este sábado, 18 de enero. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Estrenamos un informe especial. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev. Una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.